Buenas noches, comunidad. ¿Cómo están? ¿Preparados para una hora más de historias de terror? No olviden dejar en los comentarios desde qué lugar nos están viendo y la hora. Vamos a empezar con la primera historia. Nunca pensé que tendría una historia que contar, mucho menos una que me hiciera temblar nomás de recordarla. Esto pasó hace como 2 meses, luego de que mi abuelo falleció y me dejó el rancho de la familia, la Hacienda San Isidro, aquí en Veracruz, en México. Yo pasé muchas vacaciones ahí cuando era chamaco, pero regresar como dueño fue diferente. El lugar se veía más viejo, más silencioso. La casa principal está rodeada por un mar de maíz. Un maizal que parece no tener fin y que era el orgullo de mi abuelo. Él siempre tuvo un respeto casi temeroso por esa siembra. Mi abuelo Isidro era un hombre del campo, lleno de manías y supersticiones que yo nunca me tomé en serio. Él siempre decía que el maizal tenía sus propias reglas, sus propias voluntades. Nunca le des la espalda al maizal en la noche, mijo, me decía, con ese acento cargado. Loki, si oyes tu nombre viniendo de ahí, reza, pero no contestes. Yo pensaba que era su manera de asustarme cuando era escuincle, cosas de viejo. Hoy daría todo por haber puesto más atención a cada una de esas palabras. La soledad del rancho ya era pesada, pero no tenía ni idea de lo que realmente vivía en ese silencio. Todo comenzó un martes. Desperté temprano. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de naranja. Agarré una taza de café y me fui a la terraza, a ver la inmensidad del maizal, como veía a mi abuelo hacer tantas veces. Fue entonces que lo vi. Justo en medio de la siembra, una área enorme estaba aplastada, formando un círculo casi perfecto. No era un círculo nomás, eran varios, conectados, como si una cadena gigante hubiera sido arrastrada por ahí. Las plantas no estaban quebradas, que era lo más raro. Estaban dobladas, todas en la misma dirección, de una manera que el viento o un tractor jamás harían. Mi primera reacción fue coraje, puro y simple. Pensé que eran vándalos, algún vecino queriendo hacer una broma de mal gusto, o intimidarme por ser el tipo nuevo en el lugar. Me puse las botas y marché hasta allá, el corazón latiéndome fuerte de enojo. Pero cuando entré al primer círculo, el coraje empezó a desaparecer y dio lugar a una sensación extraña. El aire ahí adentro era diferente, más frío, quieto. El sonido de mis pasos se oía apagado y un silencio pesado se apoderó de todo. Toqué los tallos de maíz doblados. Estaban flexibles, pero firmes, como si hubieran crecido de esa manera. Pasé el resto de la mañana caminando por esos patrones, tratando de encontrar alguna lógica, alguna huella, cualquier cosa que indicara el paso de gente. No encontré absolutamente nada, ni una marca de llanta, ni un cigarro tirado en el suelo. Era como si eso hubiera simplemente aparecido. Regresé a la casa al mediodía con la cabeza a 1000, la imagen de esas formas geométricas grabada en mi mente. El coraje se había transformado en una inquietud que no podía explicar. Sentado en la cocina, me la pasaba viendo por la ventana hacia el maizal, y por primera vez no parecía un campo de cultivo, sino una muralla verde que me observaba de vuelta. Conforme caía la tarde, la sensación de estar siendo vigilado nomás empeoraba. Cada ruido de la casa vieja crujiendo me hacía brincar. Traté de ocuparme, acomodando unas herramientas viejas de mi abuelo, pero mi atención siempre se regresaba a la ventana. El sol empezó a meterse y las sombras del maizal se hicieron más largas, más oscuras, pareciendo dedos que se estiraban hacia la casa. Me sentía como un tonto por tener miedo, tratando de convencerme de que era nomás el estrés, la soledad. Pero una parte de mí, una parte bien antigua e instintiva, sabía que algo estaba muy mal.
La noche llegó de una vez, y con ella, un silencio que era casi ensordecedor. No había grillos, ni el sonido del viento en los eucaliptos, nada. Prendí la tele nomás para tener algo de ruido de fondo, pero no podía poner atención. Fue cuando escuché el primer sonido viniendo de afuera. Un arrastrar. Un chirrido suave, pero constante, viniendo del maizal. Sonaba como seda siendo arrastrada en el suelo de tierra. Fui hasta la ventana de la sala, con el corazón en la boca. No había ni una brisa. Las hojas de los árboles estaban inmóviles, pero el sonido continuaba, metódico, rítmico. Era el sonido de algo moviéndose ahí adentro, viniendo hacia mí. Me quedé paralizado en la ventana, viendo hacia la oscuridad total del campo. La luna era nomás un hilito en el cielo, no alumbraba casi nada. El ruido de arrastrar se paró de repente, justo en la orilla del maizal, donde empieza el patio de la casa. Un silencio mortal se instaló por unos minutos que parecieron horas, y entonces lo vi. Por una fracción de segundo, contra la línea casi invisible del horizonte, una forma se materializó. Era alta, mucho más alta que un hombre, y flaca, casi esquelética. No tenía rasgos, era nomás una silueta de oscuridad pura, un recorte en la negrura de la noche. Se quedó parada ahí, y antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba viendo, simplemente retrocedió, desvaneciéndose de vuelta hacia adentro del maizal como humo. Cerré las cortinas de un jalón, tropezándome hacia atrás y cayéndome en el sillón. Todo mi cuerpo temblaba y no podía respirar bien. Me quedé ahí encogido, tratando de convencerme de que no había visto eso. Debía ser un truco de luz, una sombra de algún árbol que nunca había notado. ¿Pero qué árbol? No había nada de ese tamaño cerca de la casa. Yo sabía, en el fondo de mi alma, que lo que vi era real. El silencio de afuera volvió a llenarse con los sonidos normales de la noche, pero ahora parecían una farsa, una cortina delgada tratando de esconder el horror que se ocultaba a unos metros de mí. Pasé la noche despierto, sentado en la sala con todas las luces prendidas. Cada crujido de la madera de la casa era un balazo en mi pecho. No tuve valor de volver a ver por la ventana. Me quedé repasando las palabras de mi abuelo en la cabeza, las historias que siempre descarté como folclor de viejo, sobre las sombras que bailan en el maíz y el hambre de la tierra. Por primera vez en la vida sentí un miedo genuino del lugar que debería llamar hogar. El sol salió y sentí un alivio que nunca había sentido antes, como si la luz del día fuera una armadura. Pero el alivio duró poco. Cuando el sol ya estaba alto, me armé de valor y fui hasta la cocina para hacer café. Necesitaba algo para mantenerme despierto y alerta. Fue entonces que vi las marcas en el suelo. Regadas por el piso de madera, había varias marcas oscuras, como si algo incandescente hubiera sido presionado ahí. Eran ovaladas, del tamaño de un pie humano grande, pero no tenían la forma de un pie. Eran nomás manchas quemadas, lisas, que olían a ozono y a algo más, un olor dulzón y enfermizo, como maíz quemándose. Formaban un camino, empezando desde la puerta de atrás, que yo tenía la certeza de que había cerrado con llave. El pánico se apoderó de mí. Las marcas pasaban por la cocina, atravesaban la pequeña sala y se paraban justo enfrente de la puerta de mi cuarto. La cosa no se había quedado nomás en el maizal. Había entrado a la casa. Había caminado por los mismos cuartos que yo, mientras yo estaba paralizado de miedo en el sillón. Me hinqué para ver una de las marcas más de cerca, sin valor de tocarla. La madera alrededor estaba intacta, sin ninguna señal de chamuscado, nomás la forma perfecta de la quemadura. Era imposible. ¿Cómo algo podría quemar el piso de esa manera sin prender fuego a toda la casa? Yo quería irme.
Agarrar mi carro y manejar sin voltear atrás, abandonar todo, pero ¿a dónde me iría? Ese rancho era todo lo que me quedaba de mi abuelo, de mi familia. Estaba atrapado. Decidí que necesitaba pruebas, algo que no fuera nomás mi palabra de un tipo espantado. Agarré mi celular y empecé a fotografiar todo, los círculos en el maizal, las marcas quemadas en el piso, cada detalle. Necesitaba enseñárselo a alguien, aunque me dijeran loco. El resto del día fue un infierno de paranoia. Cerré con llave todas las puertas y ventanas, aunque hiciera un calorón. Puse muebles enfrente de las puertas, como si eso pudiera parar a esa cosa. Cada sombra parecía moverse. Cada ráfaga de viento sonaba como ese arrastrar espantoso de la noche anterior. No comí, no tomé. Nomás caminaba de un lado para otro dentro de la casa, un prisionero en mi propia herencia, sintiéndome casado. El maizal de afuera parecía latir bajo el sol fuerte, una criatura viva y hambrienta, esperando que llegara la noche. Sabía que no podía pasar otra noche de esa manera. La idea de que la criatura pudiera entrar otra vez, caminar por la casa mientras yo dormía, era insoportable. Agotado, física y mentalmente, me aventé en el sillón viejo de mi abuelo, que quedaba de frente a la ventana de la sala. El cuero estaba gastado y tenía el olor tenue de tabaco que todavía estaba impregnado en él. Me quedé ahí, viendo hacia el maizal, sintiendo la misma desesperanza que veía en los ojos de mi abuelo en sus últimos años. Y fue en ese momento de derrota que todo cobró sentido. Los recuerdos llegaron de una vez, no como historias, sino como flashes, advertencias que ignoré toda la vida. Su voz en mi cabeza, baja y seria. Él nunca usaba la palabra entidad o monstruo. La llamaba nomás la sombra. Me acordé de él señalando hacia los campos y diciendo que la tierra a veces siente hambre, un hambre antigua que necesita ser saciada. Y entonces, la peor parte del recuerdo me pegó como un puñetazo en el estómago. Una frase que repitió varias veces. Ella siempre viene con la luna nueva, mijo, siempre. Agarré el celular y busqué el calendario lunar. La noche anterior había sido luna nueva. El ciclo no había acabado. Apenas estaba empezando otra vez, conmigo. La constatación me dejó sin aire. No era un evento aislado, una pesadilla de una sola noche. Era un ciclo, una maldición que, por lo visto, pasaba junto con la escritura de la tierra. Mi abuelo no se fue. Él aguantó esto, solo, por décadas. ¿Cuántas noches pasó encogido en este mismo sillón, oyendo ese sonido de arrastrar, esperando que la sombra retrocediera con los primeros rayos de sol? La admiración que sentía por él se mezcló con un pavor profundo. Él no me dejó un rancho como herencia, me dejó una sentencia. Yo era el siguiente en la fila, el siguiente sacrificio. Por un momento, la parálisis me dominó otra vez. Pero entonces, la imagen de esas marcas quemadas parándose en la puerta de mi cuarto invadió mi mente. Eso no era una aparición pasiva, que nomás quería asustar. Eso era invasivo, depredador. El miedo dio lugar a un tipo diferente de energía, un coraje desesperado. No me iba a morir ahí, encogido como un animal asustado. Si esa cosa iba a regresar, yo no estaría esperando con los brazos cruzados. No tenía las oraciones de mi abuelo, no tenía su fe, pero tenía gasolina y cerillos. La idea brotó en mi cabeza, terrible y clara. Corrí al galpón donde mi abuelo guardaba los tractores y las herramientas. El olor de aceite y tierra húmeda me trajo una extraña sensación de normalidad por un segundo. Agarré 2 bidones grandes de gasolina, la mente trabajando a 1000 por hora. Si esa cosa venía del maizal, entonces le iba a quitar su escondite, iba a quemar todo. Sabía que era una locura, que estaba a punto de destruir el legado de mi familia, el orgullo de mi abuelo. Pero el instinto de supervivencia gritaba más fuerte que cualquier otra cosa. Esa siembra ya no era un medio de vida,
Era un nido. Pasé el resto de la tarde y el inicio de la noche preparándome para una guerra. Además de la gasolina, agarré el machete viejo de mi abuelo, la hoja pesada y gastada. Agarré también una linterna potente y todas las pilas que pude encontrar. Arrastré más muebles para las puertas. Clavé tablas en las ventanas de la cocina y de los cuartos, dejando nomás la de la sala, la de mi vigilia, libre. Cada martillazo resonaba en la casa silenciosa, un sonido de desafío contra la oscuridad que se acercaba. Me sentía como un loco, pero un loco con un plan. Cuando la noche finalmente cayó, el silencio fue aún más opresivo que en la noche anterior. Parecía que el mundo entero estaba aguantando la respiración, esperando. Me posicioné en el sillón de mi abuelo, el machete en mis piernas, los bidones de gasolina cerca de la puerta de enfrente. La única luz era una lámpara débil en la esquina de la sala. Mis ojos estaban fijos en la oscuridad de afuera, en el punto exacto donde había visto la sombra la noche anterior. Mi corazón latía en un ritmo descontrolado, una mezcla de pánico y adrenalina. Estaba listo para lo que viniera. Las horas se arrastraron. 1, 2, 3 de la mañana. Nada. El silencio era tan completo que empecé a oír mi propia sangre pulsando en los oídos. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Será que me había imaginado todo? El recuerdo de mi abuelo, las marcas, ¿será que el luto y la soledad me estaban jugando una broma macabra? La esperanza, frágil y estúpida, empezó a nacer en mi pecho. Tal vez había acabado. Tal vez no regresaría. Fue en ese exacto momento de duda que lo escuché. No era el arrastrar suave de antes, era un sonido diferente. Era un tronido, un sonido seco, como una rama gruesa quebrándose. Vino del maizal, pero parecía más cerca. Me puse tenso, todos mis sentidos en alerta máxima. Otro tronido, ahora del otro lado de la casa, y otro, y más otro, viniendo de todas las direcciones al mismo tiempo. Era como si gigantes invisibles estuvieran caminando alrededor de la casa, pisando el maíz seco. El sonido era irregular, caótico, y 1000 veces más espantoso que el arrastrar metódico de la noche anterior. Eso no venía hacia mí. Me estaba rodeando. Entonces, los sonidos pararon. El silencio que siguió fue el peor de todos. Era un silencio cargado, expectante. Yo agarraba el machete con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Mis ojos recorrían la oscuridad de afuera, tratando de ver cualquier movimiento. Fue cuando escuché un nuevo sonido, uno que hizo que se me revolviera el estómago. Un rasguño, lento y deliberado. No venía del maizal, no venía del patio, venía de la puerta de enfrente. La puerta que había cerrado con llave y barricado con una cómoda pesada. La sombra ya no estaba afuera, estaba en mi terraza. El sonido del rasguño en la madera era la cosa más horrible que había escuchado jamás. No era como un animal tratando de entrar. Era lento, deliberado, casi inteligente. Cada raspón de la uña, o lo que fuera, en la puerta, parecía un clavo siendo raspado en mi propio cerebro. La cómoda que había empujado contra la puerta vibró levemente con el impacto. Yo estaba en el sillón, paralizado, viendo hacia la puerta como si pudiera ver a través de ella. El machete en mis piernas parecía un juguete inútil. ¿Qué iba a hacer? ¿Abrir la puerta y pelear contra una sombra? Mi plan de quemar el maizal ahora parecía una broma de chamaco. El rasguño paró de repente. El silencio que siguió fue aún peor. Aguanté la respiración, esperando. Entonces, un nuevo sonido empezó. Un zumbido bajo y profundo que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. No era un sonido que escuchara con los oídos, era algo que sentía en mis huesos, en mi pecho.
La frecuencia era tan baja que me dolían los dientes. La lámpara en la esquina de la sala empezó a parpadear, la luz poniéndose débil y después fuerte, en sincronía con esa vibración espantosa que llenaba la casa y mi cabeza. Y entonces lo vi. La perilla de la puerta, la vieja perilla de latón empezó a girar. Despacio, para un lado y después para el otro. El metal soltaba un chirrido de protesta, un sonido agudo que cortaba el zumbido grave. La puerta estaba cerrada con llave, la llave girada 2 veces, y tenía un mueble pesado enfrente, y aún así, la perilla giraba. Era la escena más imposible y aterrorizante de mi vida. Las leyes de la física, las reglas del mundo real, todo eso estaba siendo deshecho justo enfrente de mí, en esa sala mal iluminada en medio de la nada. El movimiento de la perilla paró, el zumbido cesó, y humo empezó a salir por debajo de la puerta. No era un humo normal, de fuego. Era oscuro, aceitoso, y se movía de una manera que no era natural. No se disipaba en el aire, al contrario, parecía juntarse, espesarse. El olor de las marcas quemadas regresó con fuerza total. Un olor de ozono, maíz quemado y algo más, algo que olía a polvo de tumba. El humo se escurrió por el piso como un líquido oscuro, pasando por la barricada como si no existiera, y empezó a agruparse en medio de la sala. Yo vi, incapaz de moverme o gritar, mientras ese vapor oscuro se juntaba y empezaba a subir. Se estiró, ganando altura, solidificándose. En segundos, la sombra estaba ahí, dentro de mi casa, justo en medio de mi sala. Era exactamente como la había visto en la orilla del maizal, alta, flaca, una ausencia de luz, un hoyo en la realidad con la forma de un hombre delgado. No tenía cara, ni ojos, pero sentía, con cada fibra de mi ser, que me estaba viendo. La temperatura en la sala se desplomó. El aire se puso helado y pesado, y pude ver mi propia respiración condensándose en neblina enfrente de mí. La lámpara parpadeó una última vez y se apagó, dejándome en la oscuridad casi total, con nomás el hilito de luz de la luna viniendo de la ventana. La sombra se quedó completamente inmóvil por un minuto que pareció toda una vida. Yo no pensaba en nada más. Mi cerebro se había desconectado. Era el fin. Estaba cara a cara con la cosa que atormentó a mi abuelo por toda su vida. Mi cuerpo no me obedecía. Quería correr, gritar, hacer algo, pero todo lo que lograba era quedarme sentado, temblando incontrolablemente en el sillón de mi abuelo. La sombra entonces se movió, dio un paso hacia mí. No hizo sonido alguno, pero en el lugar donde su pie tocó el piso de madera, la madera silbó y una nueva marca de quemadura, idéntica a las otras, apareció instantáneamente, brillando en brasa por un segundo antes de oscurecerse. El olor de podredumbre dulce se volvió casi insoportable. Levantó un brazo, un apéndice largo y delgado, hecho de la misma oscuridad que componía su cuerpo. Se estiró hacia mí y vi que no tenía una mano al final, nomás se afinaba en una punta afilada, como una aguja de obsidiana. El tiempo pareció pararse. Vi ese brazo acercándose a mí en cámara lenta, y todo lo que pude hacer fue cerrar los ojos con fuerza. No quería ver. Esperé el toque, el dolor, el fin. Esperé que me llevara, o me quemara, o hiciera lo que fuera que hacía. Apreté los ojos con tanta fuerza que vi puntos de colores en la oscuridad. El silencio era absoluto. Podía oír la sangre martillando en mis oídos. Esperé. 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, nada. No sentí dolor, no sentí el toque frío, no sentí nada. Con un miedo que superaba todos los otros, abrí los ojos lentamente. La sala estaba vacía. La sombra había desaparecido. El frío intenso había pasado y la temperatura regresaba a lo normal. La única prueba de que había estado ahí
Era la nueva marca de quemadura en el piso, a unos metros de mi sillón, y el olor terrible que todavía flotaba en el aire. Me quedé sentado en ese sillón, inmóvil, hasta que los primeros rayos de sol entraron por la ventana. No me moví, no me atreví. Cuando la luz del día finalmente llenó la sala, el terror empezó a dar lugar a un tipo de agotamiento que nunca había sentido. Me levanté con las piernas temblorosas, fui hasta la puerta de enfrente. La cómoda estaba en su lugar, intocada. Giré la llave, abrí la puerta. La terraza estaba vacía. El maizal se mecía suavemente con la brisa de la mañana, como si nada hubiera pasado. Era nomás un campo de maíz otra vez. Eso fue hace casi un mes. Todavía estoy aquí. No quemé el campo. ¿Cuál sería el caso? Entendí que el problema no es el maíz. Es la tierra, es el lugar. No me fui. Creo que una parte de mí siente que no puede, que estoy amarrado a este lugar como mi abuelo estuvo. Limpié las marcas, pero a veces creo que todavía puedo verlas, como fantasmas en la madera. Vivo mis días mecánicamente, cuidando lo que necesita ser cuidado, pero siempre con el ojo en el calendario. Tenía 23 años en esa época y estaba medio desesperado por trabajo. Mi familia tenía unos contactos allá en Jalisco, en México, y me consiguieron un trabajo en un rancho bien grande, medio aislado. El patrón era un tipo más grande, bien serio, que hablaba poco y pagaba bien. Para mí, que estaba sin lana, parecía la salvación. Recuerdo que cuando llegué ahí por primera vez, el lugar era inmenso, con varias construcciones regadas por la propiedad. Estaba la casa principal, los establos, unos galpones para equipos y una construcción medio rara al fondo que le decían bodega. El trabajo era básicamente cuidar el ganado, mantenimiento de las cercas y limpieza general del lugar. Las primeras semanas estuvieron bien tranquilas, güey. Me levantaba temprano, hacía mis tareas, comía con los otros empleados y al final del día estaba muerto de cansancio. Los cuates que trabajaban ahí desde hace más tiempo eran medio cerrados, pero no eran malos conmigo. Había unos 5 empleados fijos además de mí, todos mexicanos locales que conocían al patrón desde hace años. Lo raro es que desde el primer día me dijeron una cosa bien clara. Nunca, pero nunca jamás, entres a la bodega del fondo. Dijeron que era orden directa del patrón y que quien desobedeciera lo corrían al momento. Me pareció medio raro, pero pensé que debía tener equipos caros ahí adentro o quién sabe qué. Todo mundo tiene sus mañas, entonces respeté la regla y ni me acercaba mucho a esa construcción. Pero cuando te prohíben hacer algo, la curiosidad nomás aumenta. Me quedaba viendo esa bodega de lejos y preguntándome qué demonios había ahí adentro que era tan importante. La construcción estaba bien sólida, hecha de ladrillo, con una puerta de metal pesada y unas ventanas chiquitas bien arriba, casi en el techo. Parecía más un búnker que un depósito común. Durante el día siempre había movimiento en el rancho, entonces nunca se podía estar observando mucho, pero en la noche, cuando todo mundo se iba, me quedaba pensando en eso. El patrón mismo nomás aparecía de vez en cuando, generalmente de madrugada o bien temprano, siempre con esa cara seria. Llegaba en un carro oscuro, se quedaba unas horas y se iba sin hablar con nadie. Después de unas 3 semanas trabajando ahí, pasó algo que cambió todo. Era un jueves. Me acuerdo bien porque siempre limpiábamos los establos los jueves. Estaba barriendo cerca del fondo cuando vi al patrón saliendo de la bodega con 2 tipos que nunca había visto antes. Estaban cargando unas bolsas grandes y pesadas, de las que usas para basura. Pero esas bolsas tenían una forma rara, medio alargada. Me quedé medio escondido atrás de una pila de heno observando, y güey, la cara de esos tipos no estaba nada buena. Aventaron las bolsas en la caja de una pickup y se fueron rapidito.
El patrón se quedó parado en la puerta de la bodega unos minutos, viendo alrededor como si estuviera checando si alguien había visto algo. Mi corazón estaba disparado, pero logré quedarme callado hasta que se fueron. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en lo que había visto y tratando de encontrar una explicación lógica. A lo mejor eran equipos descompuestos, o basura de a de veras, quién sabe. Pero algo en la manera que cargaron esas bolsas me dejó inquieto. Era como si fueran muy pesadas y estuvieran con prisa de deshacerse de eso. Y la cara del patrón, güey, nunca lo había visto tan tenso. Normalmente era serio, pero ese día parecía preocupado, viendo para todos lados como si tuviera miedo de que lo cacharan haciendo algo malo. Empecé a ponerle más atención a sus movimientos y me di cuenta de que siempre que venía al rancho, era para ir directo a esa bodega. Nunca para checar el ganado o platicar con los empleados. El viernes siguiente, el patrón apareció temprano y nos juntó a todos los empleados para una junta. Dijo que se iba a ir de viaje unos días y que quería el rancho impecable cuando regresara. Nos dio una lista de tareas extras a cada uno, y a mí me tocó la limpieza general de todos los galpones y depósitos. Cuando dijo eso, los otros empleados me vieron medio raro, como si supieran algo que yo no sabía. Pregunté si eso incluía la bodega del fondo, y fue bien claro. Esa no, nomás las otras construcciones. Pero güey, la forma como lo dijo, medio nervioso, me dejó aún más curioso. Se fue luego después, y los otros empleados se fueron a hacer sus tareas. Me quedé solo pensando en esa lista, y en una oportunidad que a lo mejor no aparecía otra vez. El sábado en la mañana estaba limpiando el último galpón cuando encontré un manojo de llaves colgado en un clavo medio escondido atrás de unas herramientas viejas. Tenía unas 10 llaves diferentes, de varios tamaños. Mi corazón empezó a latir más fuerte porque una de ellas parecía bien pesada y vieja, del tipo que abre puertas grandes. Volteé alrededor para estar seguro de que estaba solo, y me guardé las llaves en la bolsa. El resto del día pasó lento, güey. Hacía mis tareas normales, pero mi cabeza estaba nomás pensando en esas llaves y en la bodega. Cuando anocheció, y todos los empleados se fueron, me quedé en el rancho con la excusa de que quería terminar unas cosas. Esperé hasta estar seguro de que estaba completamente solo. Agarré una linterna y me fui caminando despacio hacia la bodega del fondo. Cuando llegué cerca de la puerta, mis manos estaban temblando, güey. Había algo en ese lugar que me daba escalofríos. La puerta era aún más pesada de lo que parecía de lejos, toda de metal, medio oxidada en las orillas. Empecé a probar las llaves una por una, y en el quinto intento, escuché el clic de la cerradura abriéndose. Mi estómago se me revolvió, porque parte de mí quería mucho saber qué había ahí adentro, pero otra parte estaba gritando que me fuera y me olvidara de esa historia. Empujé la puerta despacio, y se abrió con un ruido horrible, como si no la hubieran abierto en mucho tiempo. El olor que salió de ahí adentro fue lo primero que me pegó. Era un olor dulce y que daba asco, mezclado con algo que recordaba metal oxidado. Prendí la linterna y lo que vi me dio ganas de vomitar al momento. La primera cosa que la luz de la linterna alumbró fueron unas cadenas gruesas colgadas del techo, balanceándose poquito con la corriente de aire que entró por la puerta. El piso estaba cubierto por una capa de acerrín medio oscuro, como si hubiera absorbido algún líquido. Pero lo que más me llamó la atención fueron las paredes. Tenían ganchos de metal regados por todas partes, algunos con manchas oscuras que bajaban hasta el piso. En la esquina derecha había una mesa de metal, de esas que ves en carnicería, no más que esta estaba toda rayada y manchada. Mi respiración estaba pesada y sentía el corazón latiéndome en el oído. Di unos pasos más para adentro, pisando despacio en el acerrín que hacía un ruido ahogado abajo de mis pies. El olor se estaba poniendo más fuerte y tenía que respirar por la boca para no sentirme mal. Al fondo de la bodega
Medio escondido atrás de unas cajas de madera, vi algo que me hizo congelarme. Eran unas bolsas negras grandes, del mismo tipo que había visto a los tipos cargando el jueves. No más que estas estaban abiertas. Güey, no quería ver, pero era como si mis ojos fueran atraídos para allá. Me acerqué despacio, agarrando fuerte la linterna, y cuando alumbré el interior de una de las bolsas, casi se me cae la linterna. Había pedazos de ropa ensangrentada, unos zapatos viejos y otras cosas que no lograba identificar bien. El olor estaba insoportable ahora, y empecé a sentir náuseas de a de veras. Mi cabeza estaba dando vueltas y sabía que necesitaba salir de ahí, pero mis pies parecían pegados al piso. Fue cuando escuché el ruido de un carro llegando afuera. Se me heló la sangre al momento. Apagué la linterna rapidito y me quedé parado en la oscuridad, tratando de escuchar mejor. Era el sonido del motor del carro del patrón. Yo conocía ese ruido. Mi desesperación fue total, güey. Estaba atrapado ahí adentro y si me cachaba, sabía que no iba a hacer nomás que me corriera. Empecé a buscar otra salida, tanteando las paredes en la oscuridad, pero nomás había esa puerta de enfrente. El carro se paró bien cerca de la bodega y escuché pasos acercándose. Mi única opción era esconderme atrás de las cajas y rogar que no entrara, o que entrara rapidito nomás a agarrar algo. Me agaché atrás de las cajas donde estaban las bolsas, tratando de controlar mi respiración que estaba saliendo muy alta. La puerta de la bodega se abrió y la luz de una linterna más potente que la mía empezó a barrer el ambiente. Estaba encogido atrás de las cajas, tratando de hacerme lo más chiquito posible. Escuché los pasos del patrón entrando y estaba hablando bajito con alguien, como si trajera otra persona con él. «Tiene que ser esta noche», le escuché decir. «No podemos dejarlo para mañana». La otra voz era más gruesa, de un hombre que no conocía. Estaban bien cerca de donde estaba escondido y podía sentir el olor del cigarro que uno de ellos estaba fumando. Mi pierna empezó a hormiguear de estar agachado en la misma posición, pero no me podía mover ni un centímetro. Cualquier ruido me iba a delatar. Se quedaron ahí unos 10 minutos que parecieron una eternidad. Los escuché moviendo algunas cosas, arrastrando algo pesado por el piso. En un momento, la luz de la linterna pasó bien cerca de donde estaba y cerré los ojos con fuerza, como si eso me fuera a hacer invisible. «Y agarra esas herramientas de ahí», dijo el patrón, y escuché pasos alejándose. Fue cuando me arriesgué a echar un vistazo y vi que estaban cargando unas cajas de madera para afuera. Eran cajas que no había visto antes, medio largas, como si estuvieran hechas a la medida para algo específico. El tipo que estaba con el patrón era grande, vestido de negro, y tenía una cara que nunca voy a olvidar. Parecía alguien que ya había hecho cosas muy malas en la vida. Después de que salieron con las cajas, me quedé otros 5 minutos escondido, no más para estar seguro. Cuando finalmente me levanté, mis piernas estaban temblando y estaba sudando frío. Prendí la linterna otra vez, bien bajito, y vi que el lugar donde estaban las cajas ahora estaba vacío. Pero en el piso había unas marcas raras, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por mucho tiempo. Y había otra cosa que no había notado antes. En una pared lateral, medio escondida atrás de unos equipos viejos, había una puerta más chica. Era una puerta de madera, bien vieja, con 3 cadenas gruesas pasadas por ella y cerradas con candados enormes. Las cadenas estaban oxidadas, como si hubieran estado ahí mucho tiempo, y la madera de la puerta estaba medio podrida en las orillas. Me acerqué a esa puerta y le puse el oído, tratando de escuchar si había algo del otro lado. No escuché nada, pero sentí una corriente de aire frío viniendo por abajo de la puerta, como si del otro lado fuera un lugar muy frío o muy hondo. Las cadenas eran tan gruesas que ni con las llaves que había encontrado iba a poder abrir.
Quien había cerrado esa puerta quería tener la seguridad absoluta de que nadie iba a poder abrir. Pasé la mano en las cadenas y estaban heladas, más frías de lo que el metal normal estaría en una noche como esa. Había algo muy malo con ese lugar, y sabía que necesitaba salir de ahí lo más rápido posible. Pero al mismo tiempo, esa puerta me dejaba curioso de una manera enferma. ¿Qué sería lo que había ahí adentro que necesitaba 3 cadenas para mantenerlo cerrado? Escuché el ruido del carro del patrón regresando, y esta vez no dudé. Corrí a la puerta de la bodega, apagué la linterna y salí de ahí lo más rápido que pude. Cerré la puerta atrás de mí y corrí hasta mi cuarto, que estaba en un anexo chiquito cerca de los establos. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Me acosté en la cama todavía vestido y me quedé viendo al techo, tratando de procesar todo lo que había visto. Las imágenes se quedaban regresando en mi cabeza, las cadenas en el techo, las manchas en las paredes, las bolsas con ropa ensangrentada y principalmente esa puerta con las 3 cadenas. Sabía que había visto algo que no debía haber visto y que mi vida en el rancho nunca iba a ser la misma. El domingo en la mañana me desperté con la sensación de que todo había sido una pesadilla, pero la ropa sucia de acerrín en la silla me recordó que era real. Traté de actuar normal durante el desayuno con los otros empleados, pero se dieron cuenta de que estaba raro. El Miguel, que era el más grande del grupo, se me quedó viendo de una manera rara y me preguntó si estaba enfermo. Le dije que era nomás cansancio, pero no pareció creerme. Durante el día, cada vez que volteaba hacia la bodega, sentía un frío en la panza. Lo peor era que el patrón apareció en la tarde y se quedó platicando con los empleados más antiguos, separado de mí. Se quedaban susurrando y volteando hacia donde estaba yo, como si estuvieran hablando de mí. Empecé a ponerme paranoico, pensando que sabían que había entrado a la bodega. El lunes las cosas se pusieron aún más raras. El patrón me habló para platicar a solas y dijo que había recibido una propuesta para comprar unas cabezas de ganado, pero que necesitaba a alguien de confianza para ayudar con el transporte. Me ofreció dinero extra, pero algo en la manera que habló me dio miedo. Le dije que necesitaba pensarlo y se puso medio enojado con mi duda. ¿Pensar qué? Es nomás cargar unas cajas en el camión, me dijo, pero la manera que dijo cajas me hizo acordar de las cajas largas que lo había visto cargando en la bodega. Me inventé una excusa de que mi mamá estaba enferma y que a lo mejor tenía que viajar, nomás para ganar tiempo. Me vio con una cara que nunca le había visto antes, como si estuviera calculando algo. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé pensando en cómo salir de esa situación sin levantar sospechas. Si pedía mi renuncia de repente, iban a desconfiar. Pero si me quedaba, tenía miedo de lo que me podía pasar. Como a las 2 de la madrugada, escuché ruido de carros llegando. Me asomé por la ventana de mi cuarto y vi 3 carros parados cerca de la bodega. Había más gente de lo normal, unos 6 o 7 hombres, todos vestidos de oscuro. Estaban descargando unas cosas de los carros, pero no lograba ver bien qué era. Lo que me llamó la atención fue que estaban trabajando en silencio total, como si fuera una operación militar. Nadie hablaba fuerte, nomás hacían señas con las manos. Eso duró unas 2 horas, y cuando se fueron, tenía la certeza de que eso no era negocio de ganado. El martes en la mañana, el Miguel me jaló a un lado y me dijo algo que me dejó helado. «Güey, andas muy curioso sobre cosas que no debes». El patrón se dio cuenta de eso. Le pregunté qué quería decir y volteó alrededor para estar seguro de que nadie estaba escuchando. Este lugar no es nomás un rancho, ¿entiendes? Y quien hace muchas preguntas o anda fisgoneando. Bueno, digamos que no se queda mucho tiempo aquí. La manera que lo dijo me hizo entender que no era nomás de que me corrieran, me estaba avisando sobre algo mucho peor. Si fuera tú,
empezaría a pensar en buscar otro trabajo, lejos de aquí, me dijo antes de alejarse. El resto del día me quedé pensando en esa advertencia y empecé a planear cómo me iba a ir de ahí sin parecer sospechoso. El miércoles pasó algo que me hizo tomar una decisión definitiva. Estaba arreglando una cerca cuando vi una van blanca llegando al rancho. De ahí se bajaron dos hombres con ropa de vestir que parecían muy fuera de lugar en ese ambiente rural. Fueron directo a hablar con el patrón y los tres entraron a la casa principal. Después de unas 2 horas, salieron y se fueron todos juntos a la bodega. Se quedaron ahí adentro mucho tiempo y cuando salieron, los hombres de traje estaban cargando un maletín negro. Antes de irse, uno de ellos apuntó hacia donde estaba yo y le dijo algo al patrón. No logré escuchar qué fue, pero la cara del patrón cambió al momento. Se me quedó viendo el resto del día y sabía que mi tiempo ahí se estaba acabando. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. Agarré mis pocas cosas, las puse en una mochila y esperé a que todo mundo se durmiera. Como a las 3 de la madrugada, salí de mi cuarto y me fui caminando despacio hasta la carretera principal. Había unos 5 kilómetros hasta el pueblo más cercano, pero prefería caminar a pie que quedarme una noche más en ese lugar. Durante la caminada, me quedaba volteando para atrás, con miedo de ver los faros de algún carro siguiéndome. El cielo estaba nublado y oscuro, y el único sonido era el de mis pasos en la carretera de tierra. Cada ruido de viento en los árboles me hacía parar y escuchar, pensando que alguien venía atrás de mí. Cuando finalmente llegué al pueblo, el sol estaba empezando a salir y me sentí un poco más seguro. Agarré el primer camión que salía del pueblo, sin ni saber bien para dónde iba. Nomás quería alejarme lo más posible de ese rancho. Durante el viaje, me quedé pensando en todo lo que había visto y escuchado. Las bolsas con ropa ensangrentada, la puerta con las 3 cadenas, los hombres de traje con el maletín, las advertencias del Miguel. Todo empezó a tener sentido de una manera que me dio aún más miedo. Ese lugar no era un rancho común, era algún tipo de operación criminal, y había tenido la suerte de salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Pero al mismo tiempo, sabía que siempre me iba a quedar con esa curiosidad enferma sobre lo que había atrás de esa puerta con las cadenas. Era como si una parte de mí quisiera regresar ahí nomás para descubrir, aunque supiera que podía ser la última cosa que hiciera en la vida. Llegué a la Ciudad de México al final de la tarde y conseguí un trabajo en un taller mecánico. El dueño era un tipo buena onda que no hacía muchas preguntas y empecé una vida nueva, tratando de olvidar todo lo que había pasado en el rancho. Pero güey, hasta hoy, 16 años después, todavía tengo pesadillas con ese lugar. Sueño con esas cadenas balanceándose en el techo, con el olor dulce y que daba asco, y principalmente con esa puerta cerrada con 3 cadenas. A veces me despierto a medianoche sudando frío, pensando que estoy de vuelta en esa bodega. Y lo peor es que nunca supe qué pasaba realmente ahí, nunca descubrí qué había atrás de esa puerta. Esa curiosidad me carcome hasta hoy, pero sé que fue la decisión correcta haberme ido de ahí cuando me fui. Hace poco más de un mes que me mudé a esta casa. El divorcio fue complicado, pero pensé que un cambio de escenario ayudaría a dar un nuevo rumbo a mi vida. La casa es antigua, justo al final de la calle, en un barrio tranquilo. Sabía que necesitaba un lugar más sencillo, algo que fuera solo mío, sin los recuerdos del pasado. La casa estaba en condiciones razonables, pero con las señales del tiempo. Las paredes estaban un poco sucias, el piso de madera crujía de vez en cuando, y la alfombra estaba desgastada, pero nada que me molestara. El precio también estaba muy por debajo del mercado, lo que fue un alivio. No sabía mucho sobre la historia del lugar,
pero siempre pensé que las casas antiguas tienen ese tipo de aura misteriosa, y eso me atraía de alguna forma. Al principio, todo estaba tranquilo. Me acomodaba en la rutina, preparaba mis propias cenas, veía alguna película o simplemente me quedaba en silencio, escuchando los ruidos de la casa. A veces, al anochecer, oía lo que parecía ser el sonido de algo golpeando contra el suelo. Algo muy sutil, pero persistente. Imaginaba que era la tubería del agua, o tal vez algún mueble dilatándose por causa de la temperatura. Pero, con el tiempo, los sonidos comenzaron a hacerse más nítidos. Eran arañazos, como si algo estuviera arrastrándose por el piso de abajo. No le daba mucha importancia. El barrio era tranquilo y la casa vieja, así que pensé que debía ser alguna de esas cosas que pasan con las casas antiguas. Pero, una noche, cuando ya estaba en la cama, el sonido se intensificó. Los arañazos se volvieron golpes repetitivos y, por algún motivo, parecía que venían directamente de debajo de mi habitación. Mi corazón se aceleró y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Me levanté, tomé agua e intenté ignorarlo. Pero el ruido continuó, ahora más nítido, como si alguien estuviera tratando de cavar la madera del suelo. Algo dentro de mí decía que no era normal, pero aún así intenté racionalizar. Son solo las tuberías viejas o alguna infestación de roedores. Debe ser eso. La verdad es que en esos momentos yo quería creer eso. El miedo es algo extraño, y uno siempre trata de engañarse, ¿no? Los días fueron pasando y los ruidos no pararon. Se hicieron más fuertes y más constantes, principalmente durante la noche. Fue cuando comencé a sentir que algo estaba realmente mal. Cuando el sonido apareció nuevamente, ya no pude ignorarlo. Tomé una linterna y decidí investigar. Levanté la alfombra en la habitación, jalando las tablas del piso. Esperaba encontrar algún tipo de problema con las tuberías, o tal vez un agujero en el piso. Pero lo que encontré fue mucho más extraño. Había un compartimento oculto bajo las tablas, un pequeño espacio, casi como un cajón escondido, que estaba cubierto por viejas tablas de madera. Dentro, encontré una colección de muebles antiguos, todos rotos y ropa empolvada, como si nadie los hubiera tocado en décadas. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue un diario desgastado, que estaba prácticamente desintegrándose en mis manos. Estaba dentro de una caja de madera, sin nada más alrededor. Tomé el diario y comencé a hojearlo. Las páginas estaban manchadas y amarillentas por el tiempo, pero pude leer algunas palabras que estaban parcialmente visibles. El diario estaba escrito por una mujer. No pude encontrar su nombre de inmediato, pero hablaba sobre la casa y la vida que llevaba aquí. Conforme leía, me di cuenta de que ella no parecía nada tranquila. Las páginas hablaban de una obsesión creciente, con ruidos que venían del suelo, muy similares a los que yo estaba oyendo. Ella describía la sensación de algo arrastrándose, como si algo estuviera tratando de salir de debajo del piso. Fue cuando comencé a sentirme realmente incómodo, pero lo que más me inquietó fue la forma en que ella hablaba sobre los ruidos. Decía que cada noche los sonidos se hacían más fuertes, como si se estuvieran acercando a ella. Llegó a escribir que, por más que intentara ignorarlo, ya no podía dormir, pues los golpes eran incesantes y muy altos. La mujer hablaba sobre el impacto de estos ruidos en su salud mental. Comenzó a sufrir de insomnio y dolores de cabeza constantes, y, finalmente, los sueños se convirtieron en pesadillas vívidas. Describía visiones aterradoras, como si estuviera siendo observada por algo allá abajo. Con cada página, su escritura se volvía más confusa, más fragmentada, como si su cordura se estuviera desvaneciendo. Mencionó en varias partes que sentía que ya no estaba sola en la casa, como si algo estuviera allí con ella, algo que se alimentaba del miedo. No sabía qué hacer con aquello.
El diario parecía haber sido escrito por alguien que perdió completamente el control de la realidad. Pero conforme fui leyendo, comencé a sentir una presión creciente, como si el propio ambiente estuviera cargado de algo. El ruido continuaba, siempre viniendo de debajo del piso, cada vez más alto, y ahora parecía que estaba directamente debajo de mi cama. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero intenté mantener la calma. Pensé que todo esto era un reflejo de mi propia soledad. Al final, ¿quién no se perturbaría en una casa vieja después de un divorcio? Pero la verdad es que, cada vez que me acostaba para dormir, los ruidos parecían más cercanos. No era solo el sonido de golpes o arañazos. A veces, el sonido se convertía en susurro, como si alguien estuviera conversando en un tono bajo allá abajo. Yo despertaba varias veces durante la noche, sudando, con el corazón acelerado, tratando de entender qué estaba pasando, y el dolor de cabeza se fue haciendo cada vez más insoportable, como si la presión sobre mi cabeza fuera aumentando a medida que el ruido aumentaba. En la tercera noche después de comenzar a leer el diario, el ruido era insoportable. Fui hasta la cocina, tomé un cuchillo e intenté golpear las tablas del piso, como si pudiera, de alguna forma, intimidar a lo que fuera que estuviera allí abajo. Estaba completamente sin sueño y los ruidos me estaban volviendo totalmente paranoico. Cada movimiento en la casa parecía amplificado. Cada sonido, por más sutil que fuera, me hacía saltar. El silencio parecía un deseo inalcanzable. Algo me estaba vigilando. Podía sentirlo. No era normal. Esto no era paranoia. Lo sabía ahora. Aquella noche, las cosas tomaron un rumbo más sombrío. Después de leer algunas páginas más del diario, lo que me perturbó fue el último relato que encontré. Ella describía una noche, la última en que escribió algo en el diario. Escribió sobre un grito ahogado viniendo del suelo. Gritaba por ayuda, pero nadie la oía. Estaba sola, encerrada en su habitación, y el sonido se volvió tan intenso que comenzó a creer que algo se había liberado debajo de la casa. Sus palabras, al describir ese momento, estaban tan desconectadas, casi delirantes. Decía que vio algo en las esquinas oscuras de su habitación, algo que no era humano, algo que parecía estar en todas las sombras, esperando. Las últimas palabras que escribió fueron: «Ya no sé si soy yo o si algo tomó mi lugar». Me quedé quieto, sosteniendo el diario, mirando sus palabras, sin poder procesarlo bien. En ese momento, los ruidos debajo de la casa ya no eran sutiles. Ahora estaban golpeando el suelo, como si algo estuviera tratando de salir debajo de mí. Fue como si el sonido se hubiera vuelto más pesado, más inminente. La presión sobre mi cabeza se intensificó y las pesadillas comenzaron a mezclarse con la realidad. Despertaba de repente, con la sensación de que algo estaba allí conmigo, observándome, esperando para alcanzarme. Ya no sabía qué era real. La línea entre las pesadillas y los ruidos de la casa se estaba volviendo borrosa. Ya no podía dormir más. El miedo me consumía de forma constante, dejándome exhausto, pero el cansancio no me daba la paz que tanto necesitaba. Estaba siempre alerta, escuchando cualquier sonido que se levantara. Un suspiro, un movimiento de madera, cualquier cosa me hacía saltar. Hasta que una noche, mientras estaba en la habitación, el sonido llegó a un punto tan insoportable que ya no pude resistir más. Me levanté de la cama, tomé la linterna y comencé a cavar, rasgando la alfombra e intentando descubrir qué había allá abajo. Mi mano temblaba de tanto miedo, pero no podía parar. Lo que fuera, necesitaba ser enfrentado. Lo que encontré fue más de lo que imaginaba. Ya no había muebles antiguos o ropa empolvada. En vez de eso, encontré algo que parecía haber sido arrastrado hasta allí recientemente, como si estuviera en constante movimiento.
En el fondo, entre las tablas, había marcas oscuras, como si algo hubiera sido arrastrado por allí, algo pesado. Miré hacia un lado y vi una grieta, una rajadura en las tablas, como si hubiera algo debajo de la casa que estaba tratando de salir. Antes de que pudiera reaccionar, algo hizo un ruido fuerte detrás de mí. Me volteé rápidamente, la linterna temblando en mis manos. No había nada allí, nada más que el silencio absoluto, pero el miedo se apoderó de mí. Algo me había tocado. Lo sentí. No sabía qué hacer. El miedo me estaba consumiendo de tal forma que comencé a cuestionar mi propia cordura. Ya no podía distinguir qué era real. El diario, los ruidos, las sensaciones. Todo se estaba fundiendo en una única gran presión que me aplastaba. A la mañana siguiente decidí que no me quedaría más en esa casa. No sabía cómo ni por qué, pero algo dentro de mí sabía que necesitaba salir. Quería abandonarlo todo, correr lejos de aquel lugar, pero una sensación extraña me impidió hacer eso inmediatamente. Era como si algo me estuviera reteniendo allí. Ya no podía escapar. La noche cayó nuevamente, y aunque había intentado ignorarlo, sabía que lo que fuera que me estaba persiguiendo volvería, y volvió. Los ruidos comenzaron justo después de que las luces se apagaron. Pero, esta vez, no venían de debajo del suelo. Estaban por todos lados. Podía oír pasos en el pasillo, los arañazos en las paredes e incluso los susurros distantes. Comencé a gritar, implorando que pararan, pero nada cambió. Los sonidos se hacían más altos, más intensos, como si me estuvieran engullendo. El pánico se apoderó de mí y no podía respirar bien. Pensé que me estaba volviendo loco. Solo quería salir de allí, pero no podía. El miedo me paraliza, me toma de tal forma que ni siquiera pude moverme. Me quedé en estado de shock, escuchando aquello hasta el amanecer, hasta que de repente todo se detuvo, sin más ni menos. El silencio fue absoluto, ya no había pasos, ya no había arañazos, nada. La casa estaba en silencio, pero yo sabía que eso no era normal. Algo había ocurrido allí, y no podía entender qué. Solo quería que aquello terminara, que los ruidos nunca más volvieran. Al día siguiente, empaqué todo lo que pude. Abandoné el diario, los muebles, todo lo que estuviera conectado a aquella casa. Me fui sin mirar atrás, sin querer saber qué más podría haber pasado allí. La sensación de ser vigilado, de estar siendo consumido por algo que no entendía, fue la peor parte de todo. No sé si aquello fue un brote psicótico o si hay algo realmente maligno en aquel lugar, pero hasta hoy, cuando me quedo solo por la noche, el sonido de los arañazos todavía resuena en mi mente. Siempre pienso si estoy siendo observado o si aquello va a volver de algún lugar que no puedo ver. No lo sé, pero lo que sí sé es que nunca más pude vivir en paz desde aquel día. El miedo nunca se fue. Nunca fui muy de mirarlas, ya que no pasaba nada especial. Pero necesitaba entender qué era aquello. ¿Por qué ese hombre parecía estar siempre allí de forma tan precisa? Tomé el monitor y comencé a revisar las grabaciones de las últimas semanas. Y fue allí que todo cambió. Él no entró en la tienda, nunca entró. En las grabaciones, la puerta no se movía, no hacía ruido, pero él estaba allí, de pie, a mi lado, como si acabara de surgir de la nada. No había señal de que hubiera tocado la puerta, ni la campanilla de entrada sonó. Simplemente aparecía. La misma mirada vacía, el mismo silencio, y lo más perturbador, no había ninguna grabación de su salida. No salía por la puerta, simplemente desaparecía, sin dejar rastros, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé en shock, el corazón latiendo fuerte, la respiración acelerada. Intenté ver de nuevo, pero la grabación era clara. Él no estaba allí, pero estaba. No tenía sentido.
Yo sabía que no estaba imaginando aquello. La sensación de que algo estaba muy mal se apoderó de mí, y comencé a preguntarme si él estaba allí realmente o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí que aquella noche él no iba a aparecer. Iba a estar atento, iba a esperarlo y confrontarlo de una vez por todas, solo que cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, como siempre, la gasolinera estaba vacía, ningún coche, ninguna sombra, y aquello me dejó aún más tenso. ¿Qué estaba pasando? No sabía qué pensar. El reloj no mentía. Eran exactamente las 2 de la madrugada, pero la gasolinera estaba en silencio, ningún coche a la vista, nada. Lo que me dejó aún más incómodo fue que, al mirar la cámara de seguridad, el punto donde solía aparecer estaba vacío. Él no estaba allí. Entonces comencé a preguntarme si había sido todo una ilusión, o si solo había decidido no aparecer aquel día. Pero sabía que era más que eso. Algo no estaba bien. Continué allí, esperando. El tiempo pasó, y la sensación de estar siendo observado creció. El silencio parecía cada vez más pesado. Miré hacia la puerta de vidrio, con la esperanza de ver un coche acercándose, pero nada, ningún faro, ni un sonido distante. El lugar parecía más desierto que nunca. Estaba comenzando a pensar en dejar la gasolinera por un tiempo, dar una vuelta e intentar salir de aquellas 4 paredes que comenzaron a apretarme. Pero entonces, algo me hizo parar. Allí estaba él, en la esquina de la gasolinera, como siempre, parado en la misma posición. De nuevo, no había llegado en coche. No había nada que indicara que había entrado por la gasolinera. No sabía de dónde había surgido. Sus ojos, aquellos ojos vacíos, estaban fijos en mí, y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Cada fibra de mi ser pedía no ir hasta él, no confirmar que estaba viendo aquello. Pero fui. La necesidad de entender me dominó. Me acerqué con las piernas temblando y dije, casi sin voz, ¿por qué siempre haces esto? ¿Qué quieres de mí? Pero él no respondió. Solo me miró, y aquella mirada era más profunda que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era como si estuviera mirando a través de mí, viendo algo que yo no podía ver. El aire se volvió denso, como si la atmósfera estuviera a punto de derrumbarse. Fue entonces cuando hizo algo que nunca esperaba. Se dio la vuelta y comenzó a caminar lejos, lentamente, pero de una forma que parecía irreal. No iba hacia el coche, oyéndose de hecho. Simplemente caminaba, sin prisa, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y lo peor, de nuevo, no había sonido. El sonido de sus pasos era amortiguado, inexistente, como si se estuviera moviendo en una realidad paralela, una que yo no podía alcanzar. La tensión fue tanta que, sin poder quedarme allí más, entré en la tienda y cerré la puerta tras de mí. No sabía qué hacer, ni qué pensar. Las cámaras mostraban que ya no estaba cerca. Como siempre, desaparecía de la vista, pero de alguna forma, la sensación de que me estaba observando, vigilándome, nunca se fue. Y lo peor de todo, ya no podía distinguir lo que era real y lo que no. Si él había estado allí realmente, o si era solo una alucinación. Pero yo sabía, en el fondo, que lo que ocurrió, de alguna forma, no era algo que mi cerebro hubiera inventado. No pude dormir aquella noche. La idea de que el hombre estaba siempre cerca, incluso cuando no lo veía, me consumía. El miedo estaba tan presente que apenas podía pensar con claridad. La sensación de estar siendo observado nunca fue tan fuerte, como si hubiera dejado algo de sí en mí, como si fuera imposible escapar de su presencia. El pensamiento de que podía estar siendo seguido me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. A cada mirada furtiva, parecía que él estaba allí, en algún lugar, esperando.
Cada noche que pasaba, me veía más atrapado en aquella rutina, como si no pudiera escapar. El mismo horario, el mismo comportamiento extraño. Ya no sabía qué hacer. Él aparecía, dejaba sus cosas y desaparecía. Pero la peor parte era cuando miraba las cámaras. Él siempre estaba allí, pero no estaba. Y lo que más me consumía era que, incluso con todas las evidencias que indicaban su presencia, no había entrado en la tienda ni una sola vez. Nada. Ninguna puerta tocada, ninguna ventana abierta. Era como si existiera solo en aquel espacio vacío, y nada más. Estaba comenzando a perder la noción del tiempo. Los días se mezclaban, y las noches ya no parecían tener fin. Algo dentro de mí sabía que aquel hombre no era normal, pero tampoco podía entender qué quería de mí. ¿Por qué me hacía vivir aquella pesadilla todas las noches? La idea de confrontarlo nuevamente parecía insoportable. No quería verlo más, no quería saber más de su presencia. Una noche no apareció. Miré el reloj con una sensación extraña, como si hubiera algo mal, como si su ausencia fuera aún más perturbadora que su presencia constante. Pasé la noche entera observando las cámaras, esperando que surgiera, pero no apareció. No había señal de él en ningún lugar. Y de cierta forma, eso me dejó más paranoico que nunca. Podría volver en cualquier momento, o tal vez nunca más. Aquella madrugada, lo único que pude hacer fue salir a la calle y quedarme de pie, mirando hacia el horizonte, esperando que algo sucediera. No sabía qué, pero necesitaba ver con mis propios ojos. La gasolinera estaba vacía. El silencio era opresor, pero algo me hizo sentir que no estaba solo. Una sensación que me oprimía el pecho. La brisa fría de la noche parecía aún más gélida, como si estuviera siendo observado una vez más. Aquel silencio comenzó a consumirme, y cuando decidí volver a la gasolinera, finalmente, él estaba allí de nuevo. Solo que esta vez no estaba en el mismo lugar. Estaba en la puerta de la tienda, parado. No entró, pero estaba allí, mirándome, y esta vez no pude soportarlo más. Lo último que recuerdo fue aquella mirada, tan vacía, tan profunda, como si me estuviera diciendo algo que yo no quería oír. Corrí hacia adentro de la tienda, cerrando la puerta tras de mí. Ya no podía respirar. El peso en el pecho era insoportable, y la sensación de estar atrapado en aquella situación me consumía por dentro. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a salir por la boca. Lo último que quería era enfrentarlo de nuevo, pero él estaba allí, observando, y yo no sabía cómo salir de aquella espiral. Aquella mirada, como si se estuviera divirtiendo con mi miedo, me estaba volviendo loco. Cuando finalmente me atreví a mirar la cámara de seguridad, la gasolinera estaba vacía. No había señal de él en ningún lugar. Yo sabía que lo había visto con mis propios ojos, pero no había grabación alguna. Él no estaba allí. Aquella sensación de ser perseguido, de ser observado, nunca fue tan fuerte como en aquel momento. No sabía qué estaba pasando, pero una parte de mí sabía que algo más allá de la comprensión estaba en juego. Las semanas siguientes pasaron en un borrón. La gasolinera seguía funcionando, pero yo no pude quedarme más. Estaba agotado, física y psicológicamente. Nunca más vi al hombre, nunca más apareció. Pero lo más extraño es que, después de todo, comencé a dudar de mi propia cordura. La realidad que conocía se deshizo ante mí, y ya no sabía que era real. ¿Cómo ocurrió todo aquello? ¿Cómo apareció de la nada, pero nadie más lo vio? ¿Y por qué nunca más volvió? Me marcó de una forma que no puedo explicar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y yo todavía estuviera atrapado en aquel momento. Hoy, siempre que paso por aquella gasolinera, siento un escalofrío en la columna. Ya no es el mismo lugar. Sé que ya no soy el mismo. El miedo y la duda son constantes,
como una sombra que nunca se va. Hasta hoy, no he podido entender lo que realmente pasó. Él nunca más apareció, pero la sensación de que está cerca, de alguna forma, nunca se fue. Aquel hombre, o lo que fuera, me dejó con más preguntas que respuestas, y la mayor de ellas es, ¿qué quería de mí? Nunca más volví a la gasolinera después de aquella última noche. No puedo. No sé qué pasaría si volviera, y es mejor no descubrirlo. Trabajar de noche nunca fue algo que me molestara. La gasolinera estaba en una carretera desierta, sin mucho movimiento, y el turno de la madrugada siempre fue tranquilo. Era un trabajo fácil, aunque solitario. Sabía que las únicas visitas que tendría serían de conductores cansados o de aquellos que necesitaban repostar antes de continuar viaje. Pero hubo un cliente que apareció cierta noche, y esa rutina tranquila comenzó a cambiar. La primera vez que lo vi, pensé que era solo un conductor sin prisa. Llegaba siempre a la misma hora, cerca de las 2 de la madrugada. El coche era viejo, una camioneta llena de suciedad y marcas de desgaste. No decía una palabra, solo estacionaba y venía hasta el mostrador. Pagaba en efectivo, sin intercambiar miradas, y salía de nuevo. No parecía nada del otro mundo, pero algo en aquella figura me incomodaba. Tal vez fuera la manera en que caminaba, o la mirada vacía, casi sin vida. En los primeros días, esto no me preocupó tanto. Al final, era solo un cliente, y yo tenía más cosas que hacer, pero volvió todas las noches, puntualmente a las 2. El horario siempre era exacto, y su comportamiento no cambiaba. Nunca me miraba, ni a los estantes, como si estuviera allí solo para cumplir un ritual. La rutina se volvió tan familiar que apenas notaba su presencia, solo hacía lo que tenía que hacer, atender y seguir adelante. Sin embargo, después de algunas semanas, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Empezó a dejar objetos atrás. A veces eran fotos antiguas, siempre arrugadas, con personas que yo no conocía, pero con una mirada melancólica. Otras veces eran notas, garabateadas con algo que no podía descifrar. Una noche, dejó una prenda de ropa, un abrigo viejo, de un tono marrón descolorido, con un olor extraño, como si hubiera estado guardado por décadas. Yo solo podía mirar aquello y sentir un escalofrío subir por la columna. Pensé que estaba imaginando cosas. Tal vez fuera solo alguien con problemas, o un extraño con manías. Pero lo que realmente me molestaba era que nunca respondía a una pregunta. Nunca un «buenas noches», ni un «por favor» o «gracias». Simplemente hacía lo que tenía que hacer, sin importarle el mundo alrededor. Un día, decidí confrontarlo, pero cuando me acerqué a él, me miró con aquellos ojos, frío, vacío, como si no hubiera nada más allí, una mirada que me hizo detenerme en el lugar. Entonces salió, como siempre, sin decir una palabra. Aquella noche se quedó en mi cabeza, no podía quitarme de la mente la mirada de aquel hombre, la manera en que me miró, como si yo fuera irrelevante, un espectador en su rutina. Fue una sensación extraña, como si me estuviera observando de una forma que no era normal. Después de eso, apareció todas las noches, y la situación fue volviéndose cada vez más perturbadora. Una madrugada, cuando dejó otra de esas prendas de ropa antiguas, decidí hacer algo. Tomé la prenda y la coloqué de vuelta en el estante, tratando de dar a entender que no era bienvenido allí con aquel desorden. Pero al día siguiente, el abrigo estaba allí nuevamente, en el mismo lugar, como si ni siquiera lo hubiera tocado. Pensé que podría ser una coincidencia, o tal vez él estuviera realmente tratando de provocarme. Pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, después de que se fue, algo me dijo que verificara las cámaras de seguridad.